Bueno, buenas tardes. Muchas gracias al comité organizador por invitarme a participar en este evento pues muy grato tenerlos a todos acá en nuestra institución. El tópico que vamos a tratar en la tarde de hoy se denomina pacientes con daño estructural cardíaco y extrasístoles ventriculares, ¿cómo enfocarlos? Eh, Partimos de este documento, que es un documento que se publicó en el año 2014, que reúne tres de las cuatro más importantes asociaciones de especialistas del ritmo cardíaco, y les invito a consultarlo, que es un consenso de expertos para el manejo de arritmias ventriculares. Eh, Dentro del estudio de los pacientes con arritmias ventriculares y específicamente con extrasístoles, este consenso parte o propone este flujograma en el cual se plantea, pues como siempre lo hacemos, hacer una historia clínica y un examen físico detallado, la evaluación básica con electrocardiograma, con ecocardiograma, el monitoreo Holter de 24 horas y, muy importante, siempre evaluar la historia familiar acerca de arritmias ventriculares y en especial de muerte súbita. Cuando todos estos exámenes no muestran ningún tipo de anormalidad cardíaca estructural ni evidencia arritmias ventriculares sostenidas, pues se denomina que el paciente no tiene ninguna cardiopatía estructural y simplemente hay que enfatizarle al paciente que probablemente es una arritmia que sea benigna, y obviamente que hay que considerar en el seguimiento, si este paciente es sintomático o hace algún tipo de disfunción ventricular izquierda, ya considerar el manejo de las arritmias ventriculares, que puede ser manejo médico específicamente con antiarrítmicos, o también considerar la ablación con catéter, especialmente si no ha sido controlada la arritmia con los antiarrítmicos, el paciente es intolerante o definitivamente no quiere tomar ningún manejo. También es ideal que los pacientes tengan una sola morfología, son los pacientes que idealmente van a la terapia de ablación, y obviamente si hay disfunción ventricular izquierda. Ahora, el motivo de la charla o el foco de la charla es aquellos pacientes que tienen cardiopatía estructural. Obviamente es cuando alguno de estos exámenes muestran alguna anomalía. En este caso es muy importante siempre evaluar la carga rítmica, y como lo decía el doctor Fermín, probablemente una carga rítmica muy significativa, mayor de 10.000 extrasístoles en 24 horas, y más si está asociada a disfunción ventricular izquierda, pues va a proponer el manejo de esta arritmia. Si el índice es menor a 10.000 extrasístoles en 24 horas, pues hay que enfatizarle al paciente que probablemente no va a tener ninguna consecuencia, pero sí es muy importante, y lo ven acá, el manejo de la cardiopatía estructural, llámese como se llame el tipo de cardiopatía. Y obviamente que si el paciente en el tiempo desarrolla síntomas o las extrasístoles interfieren con la terapia de resincronización cardíaca, pues se genera la alternativa de tratar estas extrasístoles. Pueda que sea muy básico, pero sí pienso que es muy importante resaltar la utilidad del electrocardiograma para que busquemos anomalías que nos puedan indicar algún tipo de cardiopatía estructural, y muestro un solo ejemplo, que es un bloqueo de rama izquierda, que lo podemos encontrar hasta un 30% de los pacientes de los pacientes de la clínica de falla cardíaca. También obviamente el Holter es muy importante en la evaluación, y el ecocardiograma desde el punto de vista estructural, que nos va a permitir establecer qué tipo de cardiopatía tiene el paciente. La carga rítmica la sacamos muy sencillo, y es simplemente tomar el número de extrasístoles ventriculares que tiene el paciente en 24 horas y sacamos el porcentaje del total de latidos que tiene el paciente. En este caso eran 84.000 latidos en la duración del estudio, con 33.000 extrasístoles, lo cual nos da un 40% de carga rítmica, que es uno de los pacientes que muy probablemente
tenga algún tipo de anomalía asociada a esta carga rítmica y que para nosotros desde el punto de vista del procedimiento de ablación es el paciente ideal para llevarlo a la ablación. En nuestro medio, desde el punto de vista etiológico de qué cardiopatías están asociadas a la presencia de arritmias ventriculares, no podemos olvidar la cardiopatía chagásica. Para nosotros es prácticamente mandatorio los pacientes que tienen disfunción ventricular, que tienen extrasístoles ventriculares y que tengan noción de contacto, que provengan de zonas endémicas, hacer el estudio del Chagas. No es infrecuente que veamos en estos pacientes este tipo de anomalías. Esto es un aneurisma basal posterior inferior en un paciente con cardiopatía chagásica, lo vemos acá en la tomografía, en la reconstrucción tridimensional, y era un paciente que se había presentado con arritmias ventriculares y vemos la extensa cicatriz con la formación aneurismática posterior inferior y lateral, que es el sitio donde se están originando todas estas arritmias. Hay que considerar otro tipo de cardiopatías en los pacientes que tienen extrasístoles ventriculares. Una muy conocida, pues obviamente la enfermedad coronaria, la más frecuente de todas, pero no podemos olvidar otros diagnósticos etiológicos como es la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, en el cual hay un reemplazo de las fibras musculares del ventrículo derecho especialmente por tejido adiposo. Y si bien hay otras anomalías que pueden estar asociadas a riesgo de muerte súbita que no tienen cardiopatía estructural, pero definitivamente hay una anomalía desde el punto de vista eléctrico cardíaco, tenemos que considerar otros diagnósticos como el síndrome de Brugada y el intervalo QT prolongado. Este es un ejemplo de una paciente que tuvimos acá en nuestra institución, una paciente en la cual ven ustedes el electrocardiograma de superficie con un intervalo QT muy prolongado, el QT corregido estaba prolongado, y quien presentaba múltiples episodios de extrasistolia ventricular. Esta paciente logramos tener este registro que sí viene haciendo sus extrasístoles ventriculares, no una extrasístole de la misma morfología, pero sí una extrasístole genera este episodio de fibrilación ventricular, y era una paciente que ya tenía, era portadora de cardiodefibrilador, había sido refractario los episodios de arritmias ventriculares al manejo con beta bloqueadores, tenía choques recurrentes muy frecuentes y fue una paciente que la llevamos a ablación de la extrasístole que generaba los episodios de fibrilación ventricular con una mejoría muy significativa de y disminución de los episodios de arritmia ventriculares. Esta paciente también de manera complementaria se le había practicado unos años antes de la ablación una simpatectomía cervical. Vemos acá el ganglio estrellado, esta es una foto tomada por toracoscopia y se le hace una resección, en este caso fue una simpatectomía izquierda, ¿sí? Que se le hizo a la paciente y que pues había también ayudado en el manejo de ella. Otro diagnóstico que me interesa resaltar en el día de hoy y que tenemos que buscar cada vez más frecuente es la sarcoidosis. Este es el caso de una paciente que tuvimos acá en la institución que se ha presentado con extrasístoles ventriculares muy frecuentes y tenía documento en el Holter de 24 horas de episodios no sostenidos de taquicardia ventricular, y vemos estas anomalías y realce tardío completamente anormales, especialmente en la pared lateral, anterior e inferolateral, ¿sí? con un realce, digamos, muy importante e infiltración por el tejido, por la infiltración granulomatosa de la sarcoidosis. Hay que recordar los criterios diagnósticos propuestos en el año 2014 para la sarcoidosis. Obviamente el diagnóstico ideal pues sería el diagnóstico histológico del tejido miocárdico, que bien se puede obtener por las biopsias endomiocárdicas que se hacen en contadas ocasiones, también se puede hacer
biopsia a cielo abierto, pero digamos es el criterio diagnóstico principal. Pero si no tenemos el tejido cardíaco, pues hay, estos son los criterios: uno, que haya diagnóstico histológico de sarcoidosis extracardíaca, y uno de estos alteraciones que nos ayudan a confirmar la presencia de extrasístole de compromiso cardíaco por la sarcoidosis. Uno de ellos es el PET. Es una tecnología que cada vez gana un lugar más importante en el diagnóstico de la sarcoidosis, una tecnología que hasta ahorita se está implementando en nuestro medio. Acá la vamos a tener ahorita para fin de año, pero ya hay algunas instituciones que la desarrollan. Este es otro caso que tuvimos acá en la institución, un paciente en el cual le fue diagnosticado por biopsia endomiocárdica una miocarditis de células gigantes. Igual era un paciente que se había manifestado con extrasístoles ventriculares, con episodios de taquicardia ventricular sostenida, y en el cual el ecocardiograma había mostrado un ventrículo izquierdo severamente dilatado con disfunción ventricular izquierda muy severa, y en quien se le había realizado o se le realizó una resonancia magnética también, en la cual pueden observar ustedes una infiltración muy importante, una resonancia francamente anormal, lo cual nos llevó a hacerle la biopsia endomiocárdica con el diagnóstico de miocarditis de células gigantes. Este es un tercer caso de la entidad más frecuente para nosotros, pero les quiero presentar un aspecto diferente, y es el manejo de estas extrasístoles en el contexto del paciente crítico. Este es un paciente con enfermedad coronaria, es un paciente que tuvimos acá en la institución, de 53 años, quien había cursado con un infarto anterior de miocardio, quien había tenido oclusión de la descendente anterior, se le había hecho un stent, una angioplastia con stent, evolucionó con choque cardiogénico, estuvo con balón de contrapulsación, y el paciente 10 días después empieza a hacer múltiples episodios de taquicardia ventricular polimórfica y fibrilación ventricular. Los trazos que teníamos de la unidad de cuidado intensivo era el electrocardiograma de 12 derivaciones, y vemos cómo había un bigeminismo permanente, ¿sí? Esta era la extrasístole que se había documentado, pero además esa extrasístole, si ven ustedes la morfología, es muy similar a esta extrasístole que genera estos episodios de taquicardia ventricular polimórfica y fibrilación ventricular. La situación de este paciente era muy complicada. Era un paciente que tenía múltiples episodios de estas arritmias, y obviamente la pregunta era ¿qué hacer? ¿Será que tenemos que revisar el stent, iniciar betabloqueadores, amiodarona, sedación y anestesia, iniciar lidocaína? Pues realmente en este caso hicimos todo, se revisó el stent, estaba permeable, iniciamos su manejo médico, sedación, anestesia, y el paciente, a pesar de esto, siguió con episodios de taquicardia ventricular. Más aún, el paciente, en un ecocardiograma que se le realizó, se encontró un trombo intracavitario, un trombo móvil, lo cual en el caso de nosotros considerar la ablación, pues sería una limitante importante. Pero dada la condición del paciente, que estaba muy mala, pues pensamos que la ablación con catéter pudiese ser en ese contexto crítico, y así tuviéramos, digamos, el riesgo de que este trombo embolizara, de llevarlo a una ablación. En ese momento no teníamos, digamos, la posibilidad de llevar el paciente a trasplante cardíaco. El paciente no había sido estudiado, estaba además cursando con un proceso infeccioso, es decir, había una limitación muy importante, y no teníamos en ese momento la disponibilidad del soporte circulatorio externo. Este paciente fue llevado a la ablación, al estudio electrofisiológico. Hicimos el mapeo de esta extrasístole, hicimos un mapeo bastante limitado, y con tecnología de ecocardiografía intracardíaca podemos reconstruir el trombo intracavitario, que es este que está acá, y logramos identificar el sitio donde se originaba la extrasístole. Afortunadamente estaba lejos de donde estaba el trombo, y de un electrocardiograma que mostraba bigeminismo permanente, logramos que el paciente saliera sin arritmias ventriculares. El paciente ya lleva 2 años después de este procedimiento, sobrevivió. Obviamente antes del egreso le fue implantado un cardiodesfibrilador.
Este es otro caso que tenemos no de cardiopatía isquémica, sino de cardiopatía dilatada idiopática. Es una paciente joven de 35 años de edad, quien había consultado tiempo atrás por esta arritmia ventricular sintomática. Esa paciente en mayo de este año se le había hecho un ecocardiograma que había mostrado una fracción de eyección del 35%, y tenía dos hólteres, uno de enero en el cual no tenía extrasístoles ventriculares, uno de mayo que tenía escasas extrasístoles ventriculares con una taquicardia ventricular no sostenida bastante cortica. Se le repitió el holter de 24 horas y tenía 9200 extrasístoles, una carga rítmica del 13%, que no era, digamos, un porcentaje muy alto, pero era una paciente que ya tenía diagnóstico de una cardiopatía dilatada desde septiembre del 2014, llevaba casi 8 o 9 meses del diagnóstico de la cardiopatía dilatada, y desde esa oportunidad tenía 23% de fracción de eyección. La paciente bajo tratamiento médico óptimo, muy juiciosa. Nosotros le hicimos, y en esta resonancia no había la presencia de realce tardío y no había edema, es decir, solo había dilatación severa del ventrículo izquierdo. La resonancia que nosotros le hicimos en mayo ya mostraba un área de realce tardío en el septum interventricular, y aquí lo que quiero resaltar es que probablemente la ayuda de imágenes en el estudio de estos pacientes con arritmias ventriculares y disfunción ventricular izquierda muchas veces nos ayudan a establecer el diagnóstico o cómo vamos a hacer el estudio. Esta paciente en esta resonancia tenía reportado 43% de fracción de eyección. Este electrocardiograma, si ustedes lo ven, es muy parecido al electrocardiograma que tenía la paciente desde el inicio, ¿sí? Si ven la morfología de las extrasístoles, algo parecida, no es exactamente igual, aquí la transición de pronto es un poquito más temprana. Pues este electrocardiograma era del padre de la paciente. Este es un caso de padre e hijo que tenemos documentado acá en la institución, y el padre, que obviamente era mucho más mayor, el paciente, teníamos documento de carga rítmica por extrasistolia ventricular muy similar del 21 y 32% en el 2013 y en el 2015. Este paciente también se le había hecho una resonancia cardíaca y también se le había encontrado un realce tardío lineal mesocárdico en los segmentos basales del septum interventricular. Muy curioso el caso, es probable que podamos postular que estos pacientes tienen algún tipo de alteración genética que les ha predispuesto al desarrollo de este tipo de compromiso fibrótico del miocardio septal. Se enviaron algunas muestras para estudio y pues tenemos pendiente si hay algún tipo de mutación genética, pero hasta ahorita pues lo tenemos diagnosticado con una miocardiopatía dilatada idiopática. Al paciente se le hizo, al padre de la paciente se le hizo estudio electrofisiológico, se confirmó la presencia de la cicatriz y se le hizo ablación de esa extrasistolia. Para terminar, yo creo que el enfoque de las extrasístoles ventriculares con el paso del tiempo, digamos, empezó a cobrar vigencia desde el estudio GC2, en el cual digamos, se había documentado que más de 10 extrasístoles por hora en los pacientes posinfarto de miocardio tenían una menor probabilidad de sobrevida que aquellos pacientes que no tenían extrasístoles ventriculares frecuentes. Pero hoy por hoy yo creo que el concepto del número de extrasístoles por hora ha cambiado a la carga rítmica. Yo creo que debemos movernos a una lectura del Holter más basados en la carga rítmica que en el número de extrasístoles por hora. Y también en cierta forma perdió importancia esa evaluación de las extrasístoles ventriculares en la estratificación de riesgo de muerte súbita, porque de alguna manera se ha simplificado bastante la estratificación de riesgo de los pacientes de muerte súbita, y hoy por hoy prevalece más, digamos, la cuantificación de la fracción de eyección, obviamente además de otras características y clase funcional, para definir si el paciente va a una
terapia, a un implante de un cardiodesfibrilador para prevención primaria. En nuestro medio, y ya esta es mi penúltima diapositiva, en nuestro medio, este es un estudio que se hizo en países o en vías de desarrollo no desarrollados. Vemos en naranja cuál es la prevalencia de pacientes que podrían beneficiarse del implante de un cardiodesfibrilador, pero vemos aquí en azul, si se alcanza a ver, es la utilización real de estos dispositivos. Es decir, que en países como Colombia, Latinoamérica, la subutilización de los dispositivos de prevención primaria es muy baja, muchas veces por razones médicas, porque no lo indicamos o simplemente porque no está cubierto o porque los médicos no saben cuándo se debe indicar una terapia de prevención primaria. Pero hemos tratado, y este es un estudio que estamos realizando acá en la institución, y es el concepto de prevención 1.5. Sabemos que hay pacientes para prevención primaria, sabemos que hay pacientes para prevención secundaria que son sobrevivientes de muerte súbita, y estamos tratando de definir cuál sería la prevención 1.5, es decir, pacientes de prevención primaria que tiene alguna de estas características que le va a conferir una posibilidad de tener un beneficio mayor del desfibrilador y que en términos de eficacia podría ser, o de impacto, podría ser casi que similar a los de prevención secundaria. Las características o lo que define el 1.5 es taquicardia ventricular no sostenida, las extrasístoles ventriculares frecuentes, especialmente de varias morfologías, fracción de eyección menor del 25% y la presencia de presíncope o síncope. De aquí que vuelve a tomar, digamos, en cierta forma relevancia la cantidad de extrasístoles ventriculares. Ya para terminar, nuevamente los invito a que revisen este algoritmo. Me parece que es un algoritmo bastante práctico. Siempre empezamos por la historia, los exámenes paraclínicos, establecer si hay cardiopatía estructural o no, y de acuerdo a esto establecer la carga rítmica. Hay que dar tratamiento a los pacientes para su cardiopatía de base y considerar a la ablación como manejo en muchos casos definitivo y que podría promover la mejor función ventricular izquierda. Muchas gracias.